Hechos 13, 13 al 52. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: Hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: Escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto, unos 40 años. Luego de destituir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿Quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él a Galilea, a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos las ha cumplido plenamente en nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo salmo: Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: No permitas que el fin de tu santo sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales, en su conversación con ellos, les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor.
Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna. Ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Hermanos, esto es palabra de Dios. Gracias, Señor. Muy buenos días. Buenos días a todos los que están allá en Punta Arenas. Le doy las gracias a Álvaro por la invitación una vez más a poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hace unas semanas estuvimos con mi esposa e hija allá donde Álvaro y Pame, que son nuestros muy buenos amigos, son los padrinos de nuestra hija, y si Dios quiere nosotros seremos los padrinos del Mati. Así que tenemos un fuerte vínculo con ellos. Y pese a eso, Álvaro me invita a predicar un pasaje tremendamente largo. Así que gracias, Álvaro, por este favor. Pero es un pequeño gran sermón de Pablo. Según lo que Álvaro me contaba, están mirando este libro de Hechos que está llegando como a un clímax, que es probablemente hoy día es este pasaje que produce un clímax, es la predicación del Evangelio en la iglesia del primer siglo. Así que quiero invitarte a que tengas contigo tu Biblia, tu aplicación móvil o el método que ocupes para leer la Biblia, y que puedas ir siguiendo la lectura, la presentación, la predicación, para que puedas cerciorarte de lo que decimos acá. Así que vamos a estar mirando este pasaje de Hechos 13, versículos del 13 al 52. Pero antes de entrar al texto propiamente tal, quiero preguntarte si sabes lo que es un elevator pitch. Si sabes lo que es un elevator pitch. Y hace un tiempo atrás, hace harto tiempo atrás, me llamaba la atención de que cuando uno miraba los videos en YouTube, muchos de estos videos estaban grabados en un ascensor, en un elevador. Y descubrí que existe una técnica, un método que manejan muy bien aquellas personas que están en el mundo de los negocios, que se trata de vender una idea de forma lo más clara posible, lo más relevante, lo más atractiva, pero lo más concisa posible, en un ascensor. Tiene la idea de vender un producto a alguien importante en un ascensor. Entonces, podrías estar en un ascensor, en un piso más o menos alto, eres un profesor de inglés y te encuentras con Harold. Y tienes que venderle la idea a Harold o con la Mariela. Y tienes que venderle una idea de cómo mejorar Playtime. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo entonces ordenas tus ideas lo más rápido posible para poder compartir este mensaje o vender este producto de la manera más concisa posible, pero también de la manera más relevante, atractiva y que impacte la vida de otra persona? Pareciera ser que a Pablo lo invitan a un ascensor. Y él, en este sermón, lo que hace es predicar de forma clara, relevante, atractiva
y concisa. ¿Cómo lo harías tú si te invitaran a predicar a esta sinagoga del primer siglo? Miremos el pasaje, pero antes de eso oremos. Señor, gracias te damos por poder mirar tu palabra, especialmente, Señor, en este sermón de Pablo, donde él de manera clara predica el Evangelio principalmente a los judíos, y donde vemos distintas reacciones frente a este mensaje. Ayúdanos a aplicar esto a nuestra vida y que sea algo que podamos compartir con otros, y también que esto impacte nuestro corazón para que seamos transformados por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje se nos parte diciendo que la misión del Evangelio avanza. Los primeros 3 versículos, del 13 al 15, se nos habla de varios lugares y de cómo Pablo, Bernabé y Juan estaban interactuando en este lugar. Se nos dice que pasan de Pafos o Patfos a Perge, de Perge a Antioquía, y es esta muestra de que el Evangelio va avanzando. Cruzan lugares geográficos como un mar, como una montaña, como un desierto, como distintas partes de toda la región. Se nos dice que Juan vuelve a Jerusalén, que se separa de Pablo y Bernabé. Más adelante vamos a saber por qué se separa. Pero también nos muestran en estos pequeños versículos cuál es la estrategia que Pablo y Bernabé seguían cuando llegaban a un lugar. Y lo que principalmente hacían era buscar el centro religioso de esa ciudad o de ese poblado. Iban a donde la palabra de Dios estaba siendo predicada. Y en este caso era una sinagoga. Distintas sinagogas iban a visitar, porque que estaban buscando a la gente que podía enseñar la palabra de Dios. Y allí, en el verso 15, cuando ya escucharon la exposición, o la lectura más bien de la palabra de Dios, les dicen: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Es como el sueño de todo predicador. Te pasan el escenario para que puedas hablar del Evangelio. O bien, para que puedas hablar del Evangelio. Y lo que vamos a ver en los versículos siguientes, del 16 al 41, es cuál es el mensaje del Evangelio que Pablo predica. Y quizás la pregunta que se hace Pablo es por dónde partir hablando. Y cuando miramos el sermón de Pablo, nos damos cuenta de que Pablo fue el primer anglicano. Su sermón tiene 3 puntos, como todo sermón de un anglicano, como todo buen sermón de un anglicano. Y parte en el primer punto con la historia del pueblo. Mira los versos 16 al 25. Pablo hace una señal con la mano y empieza su prédica, y dice: escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. Eso nos da el contexto un poquito. Nos dice que va a hablar principalmente a judíos y a algunos que se han convertido a la fe judía, más que nada. Y comienza a hacer un repaso por la historia de Israel. Dice que Dios escoge a este pueblo, que lo engrandece, dice que ellos vivían como esclavos o como extranjeros en Egipto, los saca de Egipto, destruye a las naciones que estaban en un lugar que él les quería dar por herencia. Nos da el tiempo, verso 20, todo esto duró unos 450 años. Luego les da personas que pudieran gobernar al pueblo, jueces, hasta cuando aparece un profeta que es Samuel, y le piden un rey, y él les da a este rey que es Saúl. Saúl falla y pone por rey a David. Pareciera ser que David era un rey más adecuado para el pueblo, pero luego salta de David toda una línea genealógica y llega a Jesús, al Salvador Jesús. Y antes de la venida de Jesús, dice, bueno, antes de esta venida había alguien que predicaba acerca de este Jesús, que era Juan. Entonces, no es de sorprender
que Pablo mirara a la audiencia, judíos principalmente, y les recordara su historia. Estaba en una sinagoga, donde ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Pero hay un énfasis marcado, cuando uno sigue esta historia, hay un énfasis muy marcado. En algunos versículos lo que hace es hablarle por primera parte de la rebeldía del pueblo. En el versículo 18 se nos dice que Dios soportó su mal proceder en el desierto. Más adelante, en el verso 22, le dice, tras destituir a Saúl como rey. Entonces parece ser que la historia que él le está contando está recalcando que el pueblo, incluso sus gobernantes, han fallado a Dios. Pero por otra parte, ocupa un montón de descripciones de un lenguaje donde se realza el carácter de Dios. Dios escogió, Dios engrandeció el pueblo. Dios es poderoso, con gran poder los sacó de Egipto. Dios tuvo paciencia con su pueblo. Dios destruyó a sus enemigos. Dios les dio una tierra. Dios les proveyó jueces. Dios les proveyó un rey. Luego les proveyó un mejor rey hasta llegar a Jesús, en el versículo 23. Y Juan el Bautista anticipando esto. Toda la información relacionada con la historia del pueblo pone énfasis en este Dios y lo que Dios hizo por ellos. Pero el fin también es claro en estos versículos. Dios quería salvar a su pueblo. Y todo lo que él hizo fue para tenerlos como su pueblo especial. Entonces, Pablo aclara su primer punto en esto. Este grande y misericordioso Dios, lleno de gracia, y este pueblo malvado que le da la espalda a este Dios maravilloso. Primer punto del sermón de Pablo. Pero ahora quiere llevar eso no a que ellos se fijen solamente en el pasado. Esto eran sus antepasados, sino que ahora quiere hablar de la persona principal de la historia de la salvación. Y en su segundo punto, nuevamente dice, hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes los gentiles temerosos de Dios. Casi como de la misma forma como comienza su sermón. Y de lo que va a tratar en toda esta parte es apuntar, como te decía, a Jesús. No solo la historia del pueblo, sino que quiere apuntar a Jesús. Porque la venida de Jesús es lo central en el plan de Dios. Y por eso vuelvo a repetir esta idea de que el mensaje que Él les está predicando es un mensaje que trae esperanza. El verso 26, Él dice, un mensaje de salvación. El verso 32 es buenas nuevas, evangelio, buenas noticias para ellos. Y parte de alguna manera diciéndoles, la condición de ustedes no es distinta a la de sus antepasados, porque ustedes, los habitantes de Jerusalén, los judíos y los gobernadores, no reconocieron a Jesús. Pilato, por una parte, cedió ante la presión del pueblo. Ellos acosaron a Jesús. Jesús tuvo que morir, tuvo que ser enviado a la cruz. Sin embargo, al tercer día resucitó. Pero ¿saben? Les dice Pablo a ellos. Saben que aunque esto ocurrió, esto no fue una sorpresa. Mira en tu Biblia el verso 27. Todo lo que ocurre cumplió o cumplieron las palabras de los profetas que se leen en todos los sábados. Verso 29. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Verso 33. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Pablo les dice a ellos, ¿se dan cuenta? Dios salvó a sus antepasados proveyéndole todo lo necesario.
pese a la rebeldía del pueblo. Sin embargo, la obra que llevó a cabo antes la está llevando a cabo hoy. Era necesario que Jesús viniera, que fuera rechazado, que fuera llevado a la cruz y que al tercer día resucitara. Pero esto, Pablo les está diciendo, no es una sorpresa para Dios, sino más bien es el cumplimiento de su plan. Un plan que él define como el plan de salvación, como las buenas nuevas. La historia del pueblo, la vida de Jesús, la obra de Jesús, podríamos decir el pasado, el presente, pero como te decía, el buen anglicano Pablo no puede terminar su sermón sin este tercer punto, que es llamando al público a considerar seriamente lo que les está predicando. Por tanto, hermanos, verso 38, sepan que por medio de Jesús se le anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Por tanto, por lo que les dije antes, por lo que les dije a ustedes respecto a su historia y por lo que les dije respecto a Jesús. Verso 39, ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Todo esto es sorprendente y quizás muy distinto a las ideas que los judíos tenían. Pero esto hace que lo que se les anuncia tenga un verdadero impacto en sus vidas. Todo lo que ustedes conocen sobre la religión no les ha servido. Eso es lo que les dice Pablo. No les ha servido de nada al parecer. Y la obra de Jesús resuelve ese problema. Lo que la obra de Jesús logra son dos cosas que la ley de Moisés no pudo lograr. Lo primero, perdón de pecados, un perdón real de pecados. Y segundo, justificación. Lo que Álvaro nos decía al comienzo de este servicio, ser declarados justos, ser declarados sin culpa frente a Dios, ser declarados como inocentes delante de Dios. En otros términos, tener la restauración de la relación con Dios. Pero hay una advertencia: no sean incrédulos, no sean duros de corazón. Tengan cuidado, verso 40, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Citando al profeta Habacuc, Pablo les dice, de cierta forma, si ustedes rechazan el mensaje, pondré este mensaje en otras naciones. El pasaje de Habacuc hablaba del juicio que iba a venir sobre el pueblo en manos de un pueblo muy malo, que era el pueblo de los caldeos. Ahora la historia de ustedes se compara a eso. Y al comienzo te decía que este mensaje o este pasaje quizás marca un antes y un después, porque de aquí en adelante vamos a ver que Pablo, Bernabé y otros se van a dirigir principalmente al pueblo gentil, a aquellos que no eran judíos. Así que Pablo les repite, y es como si les estuviera dando la última oportunidad. Esta es su última oportunidad para creer en este mensaje. Ustedes que fueron el pueblo especial de Dios, ahora pueden tener una relación con Él por medio de Jesús. Por eso Pablo les explica la historia del pueblo, la muerte y resurrección de Jesús, y ahora les llama a creer en este mensaje, a responder a este mensaje. Ese es el elevator pitch de Pablo. Este mensaje muy claro, 3 puntos anglicanos, donde hay una historia, hay un presente y hay un llamado a reaccionar. Pero Lucas, que es el escritor de Hechos, nos cuenta mucho más del sermón. A Pablo se le invita a predicar este sermón, pero Pablo ahora con Bernabé salen de la sinagoga y vuelven al sábado siguiente. Parece ser que hay gente interesada.
Parece ser que hay gente que los quería escuchar. Pero toda la última parte, del versículo 42 al 52, nos hablan de dos reacciones. Para algunos este mensaje fue atractivo, para otros fue controversial. Quizás necesitaban escuchar más, quizás los oyentes debían pensar cómo responder. Pero es interesante que parece ser que en toda grandes última sección, parece ser que los gentiles responden de una manera positiva. Verso 47, así nos lo manda el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Eso es como lo que le correspondía al pueblo de Israel, pero no lo estaban cumpliendo. Verso 48, al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Luego de esto, se nos dice que la palabra de Dios se difunde, pero los judíos armaron una revuelta y empezaron a perseguir a Pablo y a Bernabé. Los expulsaron de la región, los persiguieron y después vamos a ver que incluso los seguían a otras regiones. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo, diciendo, nada tenemos que ver con ustedes. Pero aquellos que habían creído quedaron llenos del Espíritu Santo y de alegría. Dos reacciones. El mensaje del Evangelio nunca va a ser indiferente para alguien. La Biblia nos va a hablar de que siempre van a haber dos reacciones. En la Biblia no existe una reacción intermedia. O bien acepto con alegría y doblo mis rodillas a Dios por la obra de Jesús, o bien rechazo el Evangelio y no creo en este mensaje. Ahora, ¿cómo puedo recordar un elevator pitch, pero del Evangelio? Bueno, quizás este pasaje me enseña la forma e incluso el contenido. Porque puedo tomar este pasaje y puedo aplicarlo a mi vida diciendo cómo me predico el Evangelio a mí. O incluso cómo le predico el Evangelio a otros. Y quizás lo primero que podemos extraer de este pasaje es mirar y preguntarnos qué es lo que ha hecho Dios por ti en el pasado. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por mí en el pasado? Fíjate que funciona. O para otros o para mí. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por mí en el pasado? Y quizás una pregunta adicional a eso es, ¿cómo actué frente a eso? ¿Cómo actué frente a eso? Y no solo es aquello que Dios ha hecho que parece bueno, sino también aquello que Dios ha permitido que a nuestros ojos parece malo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por ti en el pasado? ¿Cómo eso te acercó a la fe? Segunda pregunta quizás. ¿Cómo eso te acercó a Jesús, al Evangelio? ¿Cómo lo que antes pasó en tu vida se unió con otras situaciones de tal manera de que tú llegaste a creer en Jesús? Y ahora que crees en este mensaje, ¿cómo respondes a él? Quizás estos tres puntos son los que Pablo destaca: el pasado, el presente y la respuesta. Y esta respuesta va a ser la que va a tener repercusiones para nosotros en el futuro. Y van a ser repercusiones eternas. Van a haber personas que van a reaccionar contrarias a este mensaje. Van a haber otros, como espero que todos nosotros, los que estamos aquí, ya hayamos respondido a este mensaje de manera positiva, de tal manera de que vamos a pasar la vida eterna con Jesús y Él va a ser nuestro Rey por la eternidad. Pero este es el mensaje que Pablo predicó. Tu tarea ahora es la del discurso del ascensor.
del elevator pitch. Si tuvieras que predicar el evangelio en 10, 15, 20 segundos, ¿cuáles son los puntos que usarías para eso? ¿De qué manera tu mensaje puede ser o debe ser un mensaje claro, relevante, atractivo, conciso, convincente, que lleve a otros a verse afectados por este mensaje? Y creo que nuestra oración debe ser que Dios nos capacite para tener la claridad suficiente para compartir este mensaje, pero también que tenga la claridad suficiente para compartirnos día a día a nosotros mismos frente a todas las situaciones que experimentamos este mensaje. Te invito a orar. Gracias, Padre, por este mensaje maravilloso de este sermón de Pablo. Gracias por mostrarnos que tu evangelio, tu mensaje, la obra de Jesús, no es algo que a lo cual podamos ser indiferentes. Ayúdanos a pensar siempre que las personas que están a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, vamos a responder a este mensaje, o bien de forma positiva, o bien de forma negativa. Ayúdanos, Señor, a mirar ejemplos de sermones para también vernos confrontados a nosotros mismos con esta predicación. Pero así a otros, confrontar a otros con esta predicación. Ayúdanos a ser lo suficientemente claros con el mensaje, fieles a él, pero también pertinentes y que confronte a otros. Gracias, Señor, por mostrarnos cómo hacerlo por medio de estos pasajes, y gracias por tu amor por nosotros y tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén.